Es un gusto darle los buenos días al doctor Álvaro Nijemeyer, es médico, cardiólogo, intensivista, profesor adjunto de cardiología de la Universidad de la República, trabaja en el CASMU y en el Hospital de Clínicas. Y empecemos por allí, por su propia actividad. ¿Cómo se siente usted en lo personal con el trabajo que están realizando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Si bien digamos que estamos viviendo momentos muy difíciles por la situación de sobrecarga que tenemos y porque a veces nos faltan insumos como para poder brindar a los pacientes todo lo que necesitamos. En lo personal, bueno, estamos muy motivados porque esta pandemia es un desafío. En medicina intensiva uno nota que estamos unidos como equipo, que todos estamos dando mucho más de lo que habitualmente brindamos de nuestro tiempo de vida, ¿no? Uno tiene que dividir su tiempo entre la familia y el estudio y la recreación y el trabajo, y todos los compañeros del equipo estarían puesto el alma en esto, tanto la gente de tanto los médicos como los licenciados en enfermería, los enfermeros, los técnicos, y uno ve que cuando todos tenemos un proyecto por delante en que estamos metiéndole duro, eso es muy motivante. Más allá de eso, bueno, el cansancio, la frustración en algunos casos, algunos episodios que uno puede notar de normales, ante situaciones de estrés, de sobresaturación en compañeros, pero, pero bueno, es para un médico intensivista el tener la oportunidad de ayudar en esta pandemia es yo le diría que es como que es para lo que estudiamos, ¿no? Este, entonces, ¿Cómo, a su criterio, está funcionando el Sistema Nacional Integrado de Salud? bien, tú te estás refiriendo a la situación de pandemia, ¿no? Porque lo que yo quiero destacar es que nosotros como país enfrentamos esta pandemia con un sistema nacional integrado de salud sólido, que si bien podía tener problemas porque persistían inequidades entre lo público y lo privado, era un sistema universal y con una emergencia prehospitalaria sólida, que, bueno, que fueron herramientas que nos permitieron eh, abordar bien los primeros meses. Ahora, en la situación actual de pandemia, en el que estamos en el estadio más complicado según lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud, que estamos con una circulación bilateral, una circulación viral alta y sostenida, el sistema de salud está más que desafiado, yo le diría que saturado y en algunas regiones colapsado. Eh, entonces, yo siempre destaco que a nosotros nos da mucha visibilidad como médicos intensivistas, pero no somos acá los héroes de la película. El sistema de salud está sobrepasado y colapsado de trabajo, y eso lo podemos ver a nivel de medicina familiar, en que los colegas de medicina familiar tienen un trabajo brutal, a veces con poco material, eh, asistiendo los COVID y los pacientes con otras patologías, porque no solo todo es COVID, en domicilio. La prehospitalaria está completamente saturada, con muchísimas demoras en asistir a los llamados. Hemos visto casos en los últimos días de fallecimientos en domicilio, de gente joven sin que la ambulancia llegue, y eso no es por negligencia, es porque están saturados los recursos, es porque están las ambulancias ocupadas en otra cosa y no se puede estar en todos lados a la vez. Ujú. Después, cuando entras en una puerta de emergencia, las puertas de emergencia a veces parecen situación de guerra, en que los médicos tienen que hacer un triage y resolver a quién internan y a quién mandan a la casa, a quién ingresan a moderados, o sea, a piso, y a quién ingresan a CTI,
mientras tienen que estar atendiendo todo el resto de pacientes que llegan, accidentes cerebrovasculares, politraumatizados, neumonias de otras causas, tienen que atender al resto y tienen que estabilizar los pacientes que llegan graves, porque no van los pacientes muchas veces directamente a CTI. Después, el otro sector que tenemos, que es moderados, también es un sector que lo atienden los médicos internistas y otros especialistas, y tienen una sobrecarga enorme, enorme de trabajo, porque están todos los pisos ocupados por COVID, y también siguen llegando los pacientes no COVID, y que hay que atenderlos. Y también tienen pacientes más inestables, porque tratamos de limitar el ingreso a CTI para los más críticos, para guardar las camas, y a veces ante el apremio de camas tenemos que mandar a piso pacientes que todavía requieren ciertos cuidados, que llevan más trabajo. Y el cuello de botella, que es el CTI, es un lugar en el que los recursos en este fin de semana, que faltó personal, muchas unidades que fueron, digamos, se contaron como camas activas, no tenían recursos humanos suficientes. Faltaron fármacos, quebró el stock nacional de medicamentos básicos como noradrenalina, como fentanil, como latercurio, y tuvimos que recurrir a alternativas, que las hay, pero en una situación de enorme estrés, con mucho trabajo, con muchos ingresos, con enfermería que a veces va con muy buena voluntad y en forma muy necesaria, enfermeros que trabajaron toda la vida en policlínica, de repente llegan a su trabajo y les dicen, andá, se te voy a ayudar, y terminan con un paciente crítico, un respirador, bombas de infusión que tienen que aprender a manejar, goteos que no manejan, y en este fin de semana en particular, nosotros en particular, teniendo que cambiar la medicación habitual por otra que es efectiva, no igual, pero que igual es efectiva, pero acostumbrándonos a los nuevos goteos. Entonces, la situación, Ana, yo te diría que en este momento, si bien la gente que está atrás de un escritorio y ve los números y dice, bueno, pero no han llegado al 75% de ocupación, cuando uno está dentro del CTI, la situación es de guerra, es de colapso, es mucho peor que otros años en que hemos tenido 90% de ocupación. Entonces, ¿por qué ahora con un 75% estamos peor, pero muchísimo peor que años que teníamos 90? Y es porque el denominador en esa fórmula, que se pone como camas activas, no es un denominador que sea real en la práctica, porque Uruguay pasó, y con mucho esfuerzo de autoridades, y lo reconozco, de 640 camas de CTI a 950. Así que prácticamente aumentó más de un 50% de las camas de CTI, y los recursos humanos calificados no aumentaron. Entonces, la apertura de nuevas unidades, que están abriendo camas por todos lados con mucho esfuerzo, lo que produce es una migración de los médicos, de los mismos médicos, de las mismas enfermeras, de las mismas nurses, de una institución a otra, pero cuando se mueven de un lado al otro, estamos como desvistiendo un santo para vestir a otro. Y no podemos inventar en un mes recursos humanos calificados. La formación en CTI requiere una tutoría especializada, requiere aprendizaje en terreno, requiere por lo menos 3 años para salir a la cancha. Yo siempre digo, con el título, salís a la cancha a empezar a aprender. Y ahí te lleva 2 o 3 años más de experiencia poder manejar un crítico para brindarle lo mejor, ¿no? Porque nosotros estamos en un país en que estamos acostumbrados a que a nuestros pacientes les brindamos la medicina de alta calidad, que poco tenemos que envidiarle a países del primer mundo. Y ahora eso no está ocurriendo. Ahora estamos saturados, estamos con criterios de ingreso muy estrictos, con criterios de alta a veces muy precoces, y con personal poco calificado, con falta de fármacos, y entonces uno se va de la guardia pensando que no le dimos lo mejor. Y eso es lo que
lo que genera burnout, sobresaturación y estrés. Ujú. Cuando el país estaba bien, en números que éramos tomados como ejemplo en el mundo, ¿qué no se hizo que hace que lleguemos a esta situación o era absolutamente inevitable? ¿Y qué debemos hacer para empezar a mejorar? Yo sé que son como dos preguntas en una. No, está perfecto y lo que te puedo decir es una opinión muy personal porque yo soy médico y no soy político y yo sé que navegar esta crisis desde el Ejecutivo debe ser algo tremendo y yo estoy viendo la parte médica. Pero, ¿qué ocurrió hasta octubre? Nosotros teníamos, la gente respondió mucho, si bien no hubo una cuarentena sanitaria, durante 2 o 3 meses nos guardamos de verdad. Este, la, la circulación viral fue baja y con menos de 100 casos se podía seguir el protocolo que siguieron países de Asia como Singapur, Corea del Sur, Taiwán, la costa atlántica de Canadá, Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, que era una estrategia parecida a COVID-0, en el cual cuando había un caso se hisopaba, se rastreaba los contactos, se aislaba y se ayudaba a sostener el confinamiento de esa gente, con políticas muy estrictas. Acá lo que como uruguayos por septiembre, octubre, nos pasó fue que dijimos, bueno, acá no pasa nada porque acá tomamos mate, o nos dimos la BCG, o ganamos el campeonato mundial del 50, o bueno, yo no sé por qué, pensamos que no pasaba nada, bajamos la guardia, empezaron las criollas con 10.000, 15.000 personas, las marchas, las fiestas, las reuniones familiares, y empezó la circulación del virus en octubre. Si uno ve las gráficas, ya en octubre empieza a haber una circulación viral con aumento de casos, en noviembre es más preocupante, y en diciembre nosotros empezamos a denunciar dos cosas, que la situación se estaba yendo de las manos y que el GACH, que era uno de los orgullos de Uruguay en esta pandemia, porque era un grupo de expertos que unía al gobierno y a la academia, el GACH empezó a ser desatendido y ahora es prácticamente ignorado. Eh, Son expertos que han hecho recomendaciones muy firmes, que ya en diciembre empezaron a salir separados en las conferencias de prensa. Yo sé que ellos hacen recomendaciones académicas y que después hay que bajarlos a lo político, así que es perfecto, ellos son asesores, pero cada vez empezó a haber más un divorcio entre lo técnico y lo político, que se entiende porque se entiende que es proteger la economía, y eso ha seguido aumentando y ahora estamos en una etapa de circulación del virus en el que hasta hace 15 o 20 días yo decía, bueno, lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones de GACH del 7 de febrero, que dejaron especificado bien claramente que al pasar a nivel de circulación 4, que es el peor estadio definido por la OMS, había que cerrar mucha actividad no esencial. Es leer las recomendaciones, no las voy a repetir ahora, y eso no se hizo. Y, y lo que nosotros vemos es que es la dificultad de bajar lo académico a lo político, pero lo que alertamos es que en este momento se está dando una falsa oposición entre lo que sería que como que no va a pasar nada, digamos, porque no estamos saturando el CTI. Y el CTI ya está saturado porque la definición técnica de saturación es 35% de pacientes COVID, porque son pacientes que requieren más trabajo, más condiciones de aislamiento, más infraestructura, más fármacos. Entonces, cuando de cada 3 pacientes de CTI, uno es COVID, ya estamos en una situación crítica. Al día de ayer, el 55% de los pacientes de CTI eran COVID. Sobre un denominador de camas que al haberlas ampliado no tienen la misma calidad de asistencia que tenían en diciembre. Y bueno, lo que nosotros pensamos que hay que hacer es
bajar fuertemente la movilidad, para bajar fuertemente el número de casos y ayudar a las vacunas, a esta excelente campaña de vacunación, a que a llegar a esa orilla que es la vacunación, y con menos casos. Y ahí te quiero hacer dos apreciaciones, no sé cómo estamos de tiempo, Bien, pero bien. la primera apreciación es que es falso pensar que con 15 días vacunados estamos protegidos. Nosotros podemos considerar que una persona tiene inmunidad completa a los 15 días después de la primera dosis. Y en Uruguay, que estamos vacunando preferentemente con Sinovac y un 10-20% con Pfizer, podemos estimar que si al día de ayer 1.300.000 uruguayos tenían administrada la primera dosis, recién dentro de 6 semanas, así que aproximadamente fines de mayo, primera semana de junio, 1.300.000 uruguayos van a tener inmunidad activa. Y que es más o menos, digamos, una masa mínima como para empezar a notar un descenso en el número de casos. Hasta ahí vamos a seguir teniendo un aumento sostenido de la mortalidad, del ingreso a CTI, y luego va a empezar a bajar, pero también todavía nos va a faltar remar para vacunar un montón más de gente hasta llegar al 60% de la población vacunada. Y ahí poder estar tranquilos y decir salimos de esto. Entonces, esto no es un mensaje de desesperanza. Acá salir vamos a salir, porque Uruguay tiene una excelente campaña de vacunación. Vamos a salir adelante, esto va a llevar 3 o 4 meses. El problema es cómo salimos. Si disminuimos fuertemente la actividad y bajamos los casos y los muertos, entonces hay que asumir un costo económico para salvar vidas, o dejamos abierto todo como hasta ahora, y asumimos las muertes como daño colateral y perjudicamos menos la economía. Y pensando un poco por cómo viene la mano, yo no soy epidemiólogo, pero yo estimo que el no tomar medidas va a implicar que vamos a llegar a esa orilla por lo menos con 3.000 o 4.000 muertos, para evitar un ahorro de unos cientos de millones de dólares, que es lo que costaría cerrar las actividades y poder apoyar a la población más vulnerable. Entonces es como que yo tenga 100 ómnibus llenos de uruguayos, con 4.000 personas, y que tome acciones que como daño colateral haga que mueran, no poder salvarles la vida, para poder salvar los recursos que tengo guardados en el banco. Porque entiendo, porque el gobierno también entiende que necesita esos recursos para que la gente coma, pero yo no puedo creer que en un país como el nuestro nosotros no podamos sostener un mes o 2 meses de cierre de actividad y darle ayuda a la gente para que no muera de hambre. Es algo que yo no soy economista, a mí me gustaría que estuviera un economista sentado acá y que te dijera, bueno, aquí el costo de cerrar estos sectores que son críticos es tal, y lo podemos asumir o no. Uh-huh. Eh, Yo digo, si Uruguay tiene 16.500 millones de dólares de reserva, capaz que es un disparate que te digo, se pueden usar algunos de esos cientos de millones de dólares en cerrar para bajar los casos, o no se pueden usar porque estamos hasta el cuello y hay que asumir que 3.000 o 4.000 personas morirán. Salir vamos a salir, y eso siempre digo, salir vamos a salir, y esto va a ser una anécdota y va a dejar muchas cosas buenas porque aprendimos mucho con esto. Pero no va a ser una anécdota para 3.000 o 4.000 familias que han pasado por una situación terrible y que van a quedar con secuelas, y para miles de uruguayos que se recuperaron y que en el CTI, esto no es solo ver el número de camas para atender, es que cuando hay más casos hay más muertes, y hay más secuelas. Los que se recuperan de CTI tienen graves secuelas psicológicas, psiquiátricas, neuromusculares. Hay gente que no puede caminar por un mes, secuelas respiratorias, quedan con falta de aire, secuelas renales, hay pacientes que quedan en diálisis, porque el COVID daña todo el cuerpo, y entonces no es solo vivir o morir. Los graves que viven quedan con secuelas. Entonces la pregunta que yo hago es,
tenemos paño en la economía como para bajar sectores, disminuir los casos, disminuir los contagios, entonces disminuir las muertes y las secuelas. Esa es un poco la pregunta que como médicos nos hacemos y nos frustra. Nos frustra porque yo salgo de una guardia CTI que parece una situación de guerra y salgo a la calle y veo que todo está funcionando prácticamente normalmente y digo, ¿de dónde salí? ¿De la realidad o salí de una película? De una película de una pandemia que no está ocurriendo en Uruguay. Ese es un poco el Eh, sentimiento que tenemos. qué países pueden ser ejemplo para seguir? No para copiar, porque uno no puede copiar, pero sí países que uno dice, bueno, es un ejemplo lo que están haciendo. Estoy pensando, por supuesto, en Israel, estoy pensando, por supuesto, en Chile, que ha avanzado muy bien en su campaña de vacunación, pero que tiene una situación de cualquier manera muy complicada. Y quizás en el Sí, otro extremo, lo que no hay que hacer es Brasil, ¿verdad? sí, la situación, o sea, geopolítica es muy interesante porque nosotros tuvimos la oportunidad de seguir el ejemplo de los países que apostaron al COVID-0, que era cuando había un pequeño brote, cerraban barrios, cerraban ciudades y no permitieron que el COVID se desarrolle, que fueron muchos países de Asia y la costa atlántica de Canadá, y esos países, según un reciente reporte del estudio Molinari de París, los primeros meses tuvieron mucho costo económico, pero ahora, comparado con los países del G10, que apostaron a no saturar el sistema de salud, a dejar que crezcan los casos para no saturar el sistema, comparado con esos países, eh, tuvieron 32 veces menos muertes y, y un 80% menos de pérdida del Producto Bruto Interno. O sea que no hubo oposición entre economía y salud, sino que ganaron en salud y ganaron en economía. Nosotros ese tren ya lo perdimos, ya estamos en una ola brutal que va a hacer que por lo menos 1 de cada 1000 uruguayos mueran para fines de mayo. Y con una alta circulación, así que ya en este momento yo creo que como ejemplo es Israel, que me van a criticar mucho por lo que digo, pero este, tuvo, Israel no es un país fácil porque no es que la población acate todo lo que el gobierno diga, están los ortodoxos religiosos que no le daban la derecha al presidente, están los árabes y otras religiones que tampoco, o sea que no es un país fácil que uno diga hagan esto y todo el mundo va derechito y lo hace. Así que no son similares a nosotros, pero yo tuve la oportunidad de estudiar parte de mi especialidad en Israel y tienen un sistema de salud excelente, pero no es que todos vayan derechito a hacer lo que les hacen. O sea que, y con esa estructura de Israel, ellos recibieron la tercera ola ya empezando la campaña de vacunación, sobre una vacuna muy rápida. Pfizer no es que sea mejor que Sinovac, pero es más rápida. Ya a los 14 días de la primera dosis ya se nota una disminución de 80% de ingresos CTI. Y estando con la vacuna más rápida, vacunando a toda su población, tuvieron que hacer un cierre muy estricto de actividades de casi un mes y con esa combinación de cierre y vacunación rápida, destruyeron el coronavirus. O sea, en este momento Israel está abierta, Israel recuperó la economía, ya ahora autorizaron a salir sin tapabocas a la calle, ya empezaron a haber espectáculos, que obviamente siempre son países que están desafiados por nuevas cepas, por estaba la sudafricana, ahora parece que viene una nueva cepa en India, o sea, todo esto sigue, es una película que sigue, todavía no terminó, pero si yo comparara, nosotros estamos en este momento en una situación similar a la que estaba Israel en los primeros días de enero, y con un cierre de más o menos un mes y una excelente vacunación, bajaron la circulación viral, vacunaron y tuvieron resultados que son realmente admirables, son ejemplos en el mundo. Este, Así que en este momento, como ciudadano, y yo aclaro que no soy judío, porque van a decir, estás hablando bien de Israel porque sos judío. No, yo no soy judío. Estoy hablando de un país modelo que no tiene una situación geopolítica fácil, que no va todo el mundo de derechito a Qatar, pero que cerraron, apoyaron a la gente que se perjudicó con el cierre, vacunaron
y ahora están abriendo la economía y están pudiendo asumir las deudas que les generó esa ayuda. Gracias por, Entonces, es un sí. poco eso, ¿no? Gracias por la entrevista. Bueno, Ana, muchas gracias por la oportunidad Bueno, y a las órdenes.